Indigo Events, apasionado por las ideas. Alineata, diseñando el futuro de emprendedores. The Magus Films, creemos en el poder de las buenas historias. Mustache Studio, más que imagen y fotografía. Esto es el poder de los tacones. Si hay algo que nadie te puede quitar, es tu historia, tus experiencias pasadas, las cosas que has vivido. Y créeme que cuando conectas con esas historias pasadas, conectas con tu esencia, con quién eres y hacia dónde vas. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues yo tengo una historia y así fue como empezó el poder de los tacones. A ver, ¿cómo empezó? Bueno, no sé si cómo empezó, pero ¿qué me marcó para poder ayudar a esas mujeres y a esas niñas? Okay. Cuando era chiquita, desayunando un día, normalmente antes de ir al colegio, mi mamá abrió el periódico y ¿te acuerdas esas columnas, la de IM Contesta? Del Espectador. Sí. Y había una niña que escribió que tenía una nariz muy grande, que la molestaban y que ella no quería volver al colegio. Okay. Mi mamá le preguntó a mi papá, que era cirujano plástico, le dijo que si la operaba gratis y que ella conseguiría la plata para la clínica. Mi papá dijo que sí y eso era, la verdad era normal en mi casa. O sea, siempre ayudaban a la gente. Me fui al colegio, nunca supe nada más, un día normal, y el Día de la Madre llega a mi casa el ramo de rosas más grande que he podido ver en mi vida. Wow. O sea, divino, mis hermanos bravísimos, que porque cómo le mandé yo ese ramo de rosas a mi papá. Dejando mal a tus hermanos. Y yo no lo mandé. Okay. Resulta que nos enteramos que era de esa niña que mi mamá había ayudado. Mi papá la operó y le cambió la vida. Wow. Y hasta el día que mi mamá murió, esta niña le envió un ramo de rosas a mi mamá. Nunca supe quién era ella, solo me acuerdo, y si alguien la conoce o están viendo este programa, me acuerdo que cuando murió mi mamá, una mujer se acercó a mí y me dijo, pero había tanta gente que cuando traté de buscarla no la encontré. Ya desafortunadamente ni mi mamá ni mi papá están, entonces no he podido encontrarla, pero sí quisiera agradecerle la inspiración y de eso aprendí, de que mis padres le dieron una mano y esta niña ahora tiene una carrera, es una profesional, salió adelante solo porque alguien le dio la mano y eso es lo que yo quiero hacer. ¿Sabes qué me haces pensar? O sea, cada vez que yo hago consultoría a los pequeños empresarios, hablemos en este caso de las mujeres, vienen esas historias y a veces siento que mi rol más que de consultora de negocios es de ayudarles a dibujar, que ellos puedan ver ese futuro. Y veo que cuando les ayudamos a dibujar ese futuro, llegan allá. Lo más lindo es que llegan. Sí. Pero ¿cómo les ayudamos a dibujar ese futuro? Entonces me pongo a pensar dos cosas. Es cierto, nosotros somos nuestra historia, pero también ¿cómo vamos a construir esa historia? ¿Cómo tenemos esa visión que nos ayuda a poner los pasitos de la historia que nos permitan llegar allá? Porque le dan la mano a esa empresaria para que pueda salir adelante, porque a veces está bloqueada. Entonces le damos la mano a una persona y le ayudamos a ver esa luz al final del túnel. Pero me hace pensar en mi rol de profesora. ¿Por qué? Porque nos pasa. Nos conectamos a dar una clase, tenemos empatía, hay gustos en común y de momento utilizas un ejemplo de tu vida cotidiana, el estudiante conectó contigo, le inspiras confianza y se abren una serie de cosas que terminas o convirtiéndote en un mentor o en aquella persona de inspiración o quien le reafirma a este estudiante, tú tienes la capacidad de hacerlo, tú tienes la capacidad de echar ¿Tú no te adelante. acuerdas, tus profesoras del colegio, alguna no te impactó de tal manera que cambiaste tu vida gracias a esa persona? Sí, de hecho yo siempre bueno, en mi caso sí yo recuerdo varias que fueron clave, pero a ver, en el ejercicio de cómo ver esa visión, yo creo que sí es necesario que alguien te dé la mano y te dé la oportunidad, pero también es uno sentarse con uno mismo. Yo creo que, y esto lo veo mucho cuando atendemos a clientes, cuando les hacemos sus videos, que necesitamos contar su historia. Claro. Porque, digamos, si estás vendiendo un producto, un servicio, en la medida en que conectas con la persona y cómo es la persona, pues haces ese clic emocional.
Y una cosa que nos ha funcionado es hacer un ejercicio hacia atrás. ¿Ustedes se acuerdan de estos dibujos donde tenías que cubrir todos los puntos para llegar a... Con los numeritos. Exacto, con los numeritos. Que Yo era todavía lo tengo. Connect the dots. Bueno, mi ejemplo es Connect the dots, pero hacia atrás. Es decir, hoy es el 2023, estamos haciendo este programa. ¿Dónde estábamos el año pasado y el año anterior? Sí. ¿Qué situaciones fueron nuestras primeras veces? La primera vez que viajé, la primera vez que vi el mar, la primera vez, algo que te haya impactado en tu vida, puede que sea positivo o negativo, y que de ahí hay un momento que es bisagra. Tú eras una persona antes de ese momento y una persona después de ese momento. Claro. Y esos momentos bisagras son los que nos ayudan a construir la historia, o tal vez ni siquiera construir la historia, sino entender quiénes somos. Pero es construir esa historia, es cómo vamos creciendo en cada etapa de la vida. Correcto. En ocasiones no sabemos ni cómo resumirla, ni cómo hablar de la construcción. Pasa que Xenia tiene un talento increíble. A mí me tocó hacer este ejercicio con Xenia hace muy poco tiempo y me doy cuenta, wow, yo no sé cómo contar mi historia, y cuando trato de explicarle a Xenia, ese ejercicio de Connecting the Dots fue espectacular. Por ejemplo, cuando yo era chiquita, yo tenía miedo de ir al colegio. ¿Y qué pasó? Qué raro. Bueno, ¿será que o simple y sencillamente no te gustaba? No, le tenía terror de ir al colegio sola. Entonces mi mamá pidió permiso que si podía venir conmigo. Y la rectora le dio permiso y dijo, bueno, hagamos un experimento. Y mi mamá se sentó un año entero afuera de la clase. Wow, y yo iba al baño, pero solo para ver si mi mamá seguía ahí sentada. Cuando nos graduamos del colegio, yo fui la única que me fui a estudiar afuera. Y la rectora lloraba y me dijo, mi experimento funcionó. Porque te dieron la seguridad en ese momento para salir adelante, y después, sí, la seguridad que mi mamá me dio para no tenerle miedo, claro, como en otros programas, yo creo que fue eso. ¿Qué experimentos podemos hacer? Ya tenemos este que acabamos de decir. Yo te invito a que mientras estamos en este corte comercial, pienses qué cosas puedes hacer en tu día a día que te conectan con eso que has sido o a dónde quieres llegar y dónde estás hoy. Ya volvemos. Regresamos acá al Poder de los Tacones, y el tema que estamos hablando hoy es de tu historia. Y había quedado una pregunta en el aire. ¿Qué actividades o qué experimentos podemos hacer para conectar con eso que éramos y que quizás hemos olvidado? Mira, a mí me haces pensar, por ejemplo, que uno a los hijos les guarda muchas cosas de esos momentos en que como que hicieron cosas importantes. Obviamente uno a veces no lo hace con lo mismo, pero cuando uno a veces está ordenando o está reorganizando una zona de su casa, a veces se encuentra o con cosas que hizo del trabajo o con fotos, y miras y a veces dices, wow, yo pasé por ahí, yo hice eso, yo hice ese proyecto. Y a veces te sorprendes de ti mismo decir, yo que en esa época que sentía que lo había hecho mal, claro, y miras si era algo bien hecho, con calidad, o te sentiste, lo miras y dices, si a mí me entregaran esto hoy en día estaría pensando que es bueno. Y sin ir muy lejos, muchas veces estamos en el día a día tan en el hacer que se nos olvida lo que hemos hecho el mes pasado. Sí, una de las herramientas que a mí me gusta aplicar es que agarremos el teléfono, tomamos 1000 fotos todo el día, grabamos 1000 videos todo el día. A fin de mes, abre tu teléfono y chequea todo lo que hiciste en ese mes. Te vas a sorprender de todo lo que has hecho. Sí. Uno de los ejercicios, me acuerdo que una vez le dije a alguien, dije, yo no hice nada, mi día no fue productivo. Y me dijo, siéntate y escribe todo lo que fue tu día. Y me senté, y cuando me dice, llevas 3 hojas. Wow. Y le dije, ok, ¿de verdad? Entonces sí, ¿sabes? Tenemos que ver para atrás y ser conscientes de lo que hacemos cada día. Me hiciste acordar un año cuando yo vine a vivir a la Florida, tuve un año muy duro. Y realmente emocionalmente no fue fácil, pero dije, no, yo no me voy a dejar a planchar. Y como saben, yo tiendo a ver el día bastante rosado siempre. Adriana, la positiva. La fully. 100%. She's the pink lady. Entonces decidí ese año hacer un diario. Y había días que soy consciente que ponía, que era lo lindo del día. Decidí solo poner lo bueno de cada día. Y había días que eran cortos. Gracias por un maravilloso atardecer. ¿Sabes? No tenía mucho que decir. Y ese 31, espérate, te termino de contar la historia. Ese 31 de diciembre no pude ir a mi casa
me quedé sola y me acuerdo que me senté en mi cama a revisar ese diario. Cuando terminé se me escurrían las lágrimas de pensar que había sido un año totalmente transformador en mi vida y había sido increíble. Wow. Entonces, realmente a veces cuando miras en detalle puedes encontrar Por cosas eso es lo que dice maravillosas. Senia. Tu historia es Tu lo que has esencia, vivido, claro. y es tu esencia Pero y nadie te la sabes quita. que en muchas ocasiones no nos damos crédito a nuestra historia. Y viene ya sea por temas de seguridad, no saber comunicarlo, simple y sencillamente vas viviendo a prisa y no lo procesas, y en ocasiones dependemos o hacemos un alto cuando otros nos hablan de nuestra historia. Cuando alguien te cuestiona tu historia, te hace reflexionar, te hace internalizar para poder explicarle quién eres. Porque, por ejemplo, nosotras nos conocemos en distintos tiempos, llegamos a la vida de cada una en distintos tiempos. La manera en la que Adriana quizás me conoce no era la manera en la que me conocía Senia. La manera en la que Gladys me conoce quizás no es la que me conocen ella, pero al final del día buscamos entender cuál es la historia porque vemos el valor de cada una y así debemos manifestarlo de alguna manera. Y tú sabes que los hombres no piensan así. La mujer tiene que estar muy decidida antes de hacer algo. El hombre simplemente lo hace. Nosotras tenemos que estudiar a ver si somos capaces. Bueno, pero ahí te voy a decir algo, porque en la historia creo que también es importante que le contemos a todas estas mujeres que no es solo importante ser perfecto, sino ser valiente, porque la verdad ser nuestra valiente. historia, estoy segura que si les pregunto, grandes pilares de nuestra historia fueron errores que cometimos y que nos hicieron ver claro, momentos. ser mejores. Claro, pero lo que pasa es que no nos atrevemos. Entonces tenemos que ir otra vez para atrás al programa que hicimos, que tenemos miedo. O sea, Claro. ¿qué haríamos si no tuviéramos miedo? Sí. Porque evaluamos demasiado. Pero sabes que también en el no hacer estamos haciendo algo. Quiere decir que no necesariamente tienen que ser las cosas que nos atrevimos a hacer. Cuando vemos para atrás también tienes que ver los Es regrets. cierto. O sea, qué Sí, cosas ¿qué dejaste de dejamos de hacer? qué decisiones tomaste y no seguiste hacia adelante. ¿Dónde te quedaste en la zona de confort o dónde te quedaste donde simplemente no te sentías preparada? Porque ahí también hay esos tips y esos datos que nos ayudan a construir. ¿Qué te has arrepentido de hacer que hubieras hecho si pudieras echar el tiempo para atrás? Yo creo que soltarme más. El de repente hubo un momento entre la universidad y ahora donde me volví como muy formal, donde era como, ¿qué van a decir de mí? ¿Cómo me voy a proyectar? Y cuando veo para atrás y me veo a la Senia de 4 o 5 años, ella bailaba, ella agarraba una cámara y un micrófono, entrevistaba gente, no le tenía miedo de hablar con nadie, de reírse, de hacer morisquetas. Entonces como que esa formalidad, yo creo que, no sé, algo allí como decir, ay no, ahora tengo que ser la gente profesional y responsable, y que sí también es parte de mí, porque yo soy las dos cosas. Yo interpreto Pero- eso como no esconderte detrás de tu sombra. Claro. En ocasiones las mujeres especialmente tendemos a quedarnos en las sombras porque pensamos que son espacios seguros. No hay nada malo en documentar nuestra historia, pero si no hacemos la autorreflexión, a tu punto, vemos qué funcionó, qué no funcionó, y qué debemos rescatar de nosotras mismas, en ocasiones nos perdemos. Ok, en ¿y nosotras qué, mismas. qué te has arrepentido de no haber hecho? Que yo me he arrepentido de no haber hecho. Si hubieras echado el tiempo para atrás, ¿hay algo que te has arrepentido que no hiciste? Sabes que he sido una mujer dichosa porque cuanta locura pasó por mi cabeza, la he hecho. No, yo no, creo. yo también he hecho. Ahora, pero- a tu pregunta, yo creo que sí hay cierto modo de regret que vino con la madurez. Me llevó a entender que era un regret y a cómo no quiero proyectar eso para mis hijas. Muy bien. La próxima la vas a decir después del corte comercial. Queremos saber de qué te has arrepentido, Gladys. Porque tienes una pinta de que ella ha hecho lo que ha querido siempre, pero seguramente algo, y un ejercicio que te quiero dejar antes del corte comercial es, busca una foto de pequeño. ¿Cómo eras de chiquito? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Con qué soñabas? Ya regresamos acá en El Poder de los Tacones.
Estamos de vuelta acá en el Poder de los Tacones y ahora la pregunta es para la señora Gladys, acá a mi derecha. ¿De qué se arrepiente usted de no haber hecho? Bueno, yo creo que mi mayor arrepentimiento fue cuando tuve la oportunidad de llevar a cabo una demanda por el bien de mucha gente y desafortunadamente me dejé llevar por un mal consejo, por creer que me estaban haciendo el bien. Y al final de cuentas descubrí que uno a veces tiene que pelear por lo que cree. ¿Y eso te ha fortalecido más? Muchísimo más. Yo creo que si el tiempo hubiera echado para atrás, lo hubiera seguido adelante y hubiera sido muy diferente en la vida de mucha gente. Bueno, ustedes están muy inspiradas, de verdad. Yo creo que yo me he equivocado muchas veces en la vida. No me arrepiento, al final he aprendido todas. Pero yo sí les voy a decir una cosa que sí me arrepiento de corazón. Ay, no haber tenido un perro antes. Yo soy muy feliz con mi perro. Yo sí, no la pensé, caminada de los perros. No, el perro me ha transformado la vida. Yo hubiera sabido, yo he tenido perro hace tiempos. Qué y bueno. eso sí. Eso me dijo mi papá cuando me regalaron a mi gato Matiz, que él me vio que yo lo amo y es como mi hijo, o sea, es mi compañerito. Yo le digo, gracias por acompañarme. Y mi papá me dijo, wow, si hubiese sabido que te gustaban tanto las mascotas, te lo hubiese dado una antes. No, yo. Porque la tuve ya a mis 27. ¿Sí? No, pues dime yo a los 50 y pico, pero feliz. No, yo sí no estoy arrepentida de no volver a tener perro. Bien, pero el ejercicio de volver atrás con nuestras fotos de niña, eso me gusta porque es conectar con lo que aquí llaman el inner child, que es justamente buscar una foto, algún recuerdo, algún video. Por ejemplo, a mí me pasó justamente hace pocos años acá en Estados Unidos, que mi mamá me mandó unos videos viejos de cuando yo tenía 4. Y cuando pusimos en el CD... El Betamax. Bueno, eso era mi bebé, se pasó un CD, se puso un lector. Entonces cuando estábamos viendo el video era yo de 4 años agarrando por primera vez una cámara que mi papá estaba grabando. ¡Wow! Y yo, papá, yo quiero filmar. Y me dio la cámara. Y yo agarro la cámara y entonces, claro, la imagen es el cielo, la tierra. Ay. Pero yo digo, wow, qué joya para mí haber encontrado ese momento, porque me conectó con esa seña que simplemente quería agarrar la cámara y registrar. Y entonces era, quiero grabar las galletas, quiero grabar a mi mamá, ¿qué estás haciendo? Preguntar. Y eso hoy, haber tenido ese recuerdo me hace pensar, wow, yo siempre quise comunicar a través de la imagen. Y es lo que hago hoy como productora de videos. Entonces ahí, cuando uno logra esos momentos de conexión, no solamente conectas con quien eras, sino que te hace como te refuerza lo que eres hoy. Eso es cierto. A mí, por ejemplo, me pasa, yo les he contado, en mi casa todos son abogados menos yo. Okay. Yo no me arrepiento no haber sido abogada, no porque no los admire, sino porque yo quería estudiar diseño industrial, que era muy diferente. De hecho, alguna vez mi hermana me dijo, a mí me cuesta mucho hacer mi clase de marketing porque me cuesta mirar hacia el futuro, y yo que tuve que ver clase de derecho, me costaba mucho derecho. Esa cosa mirar para atrás tampoco era yo, o sea que definitivamente había algo en la personalidad. Pero para mí ese hilo conductor, haber hecho diseño industrial, que es cómo llego del punto A al B, es el que más me ha ayudado para poder ayudar a empresas y a empresarios a desarrollar innovación y para dónde van. Porque yo soy capaz de visualizar y planear cómo llegan allá. O sea que si hay fichas en tu vida. Correcto, lo mismo que yo veo un salón vacío y yo veo el evento ya montado. Sí. Entonces, como en mi caso, yo lo veo muy claro. Mi mamá siempre, en principio era queja, hoy por hoy lo dice con mucho orgullo, que en toda escuela donde yo estaba le decían que yo era la abogada del pueblo, que yo para todo tenía un argumento, que yo para todo tenía un mecanismo para defender a los demás y siempre estaba enfrente de, ¿no? Y cuando lo veo hoy por hoy me doy cuenta, a tu punto, tú hablabas del hilo colector, yo sí hice un grado en leyes, pero no lo utilicé para, vamos a decir, formar carrera. Pero sí en el transcurso de mi carrera lo he utilizado para darle el posicionamiento a la gente que se merece. Y más aún para defender los derechos de otros. Cosa que hasta hace muy poco entendí, que también me hacía, vamos a decir, entender la función de cada cosa y cómo se relacionan, vamos a decir, sociedad, gobierno y otro ambiente. Eso viene en ti. Hay ese hilo conector que en el momento que maduras,
ves como todo. O sea que llega. hubiéramos sido un desastre en el colegio tú y yo. Totalmente. Tú y yo, porque de por sí. Nos hubieran botado de la clase. Nos hubieran botado de la clase. Totalmente. Porque yo defendía a todo el mundo, pero porque no me gustan las injusticias. Y Estoy yo en contra de las defiendo, injusticias. no me gustan las injusticias, pero iba un paso más y buscaba dónde estaba ese loophole, ese gap en las reglas para mostrarte que estabas mal y que encima que estabas mal estabas cometiendo una injusticia. Y lamentablemente hasta el día de hoy encuentro dónde están las fallas, tengo un ojo láser para decirte dónde no estás, vamos a decir, protegiendo a los demás. Pero retomemos el tema de Senia. ¿Cómo vamos a ayudar a todas esas televidentes a encontrar esas perlas del camino Bueno, justamente. y armar el collar? Me gustan las perlas. A mí también me gustan Bueno. las perlas. Y eso es que cuando lo hacemos consciente, cuando hacemos consciente de las cosas, tenemos mayor oportunidad para trabajarlas. Entonces, va de muchos ejercicios, va de conectar hacia atrás con la persona que somos. También lo bonito de saber que si hemos llegado hasta aquí, hasta hoy, también vamos a poder con lo que viene mañana. A veces nos ahogamos mucho pensando en el no puedo, cómo voy a resolver, qué voy a hacer, y cuando volvemos para atrás y vemos, oye, mira, pero yo he logrado todo esto. Pero mira, un ejemplo que pueden hacer todas es el rompecabezas. Tú sabes que uno ve las fichas de rompecabezas y nada se une y simplemente voltea la ficha y todo cuadró. Así Pero, es. y prácticamente también todo esto que dice Senia, por ejemplo, yo creo que es importante en la parte laboral crear una hoja de vida con esas cosas valiosas que hemos hecho, por ejemplo. Bueno, hay muchísimas cosas más que podemos hacer. Lo importante es conectar contigo mismo, saber quién eres. Muchas veces se nos hace más fácil saber quiénes no somos, lo que no nos gusta hacer. Y poco a poco allí ir armando ese rompecabezas del que nos habla Gladys. Por acá te vamos a dejar nuestras redes sociales. Recordemos que el Poder de los Tacones es una fundación a la cual puedes apoyar y donar, que es para empoderar a niñas en crecimiento y a mujeres Y a también, mujeres. y a mujeres independientes. Y bueno, nuestras redes sociales están abiertas para ustedes, por acá están. Coméntenos, díganos cómo se sienten, si les gustó el tema de hoy, qué otros temas quisieran que toquemos en el próximo programa. Nos vemos acá en El Poder de los Tacones.